Factores de riesgo asociados con el síndrome de dificultad respiratoria aguda y muerte en pacientes con enfermedad por coronavirus, neumonía 2019 en Wuhan, China. El síndrome respiratorio agudo, coronavirus 2 o SARS-CoV-2, se informó por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China, y posteriormente se extendió a otras regiones en China y 37 países, incluyendo Estados Unidos, Japón, Australia y Francia. El SARS-CoV-2 pertenece al subgénero Sarbecovirus de la familia Coronaviridae. Fue identificado como el patógeno responsable de la enfermedad por coronavirus 2019, o también conocido como COVID-19, en enero del 2020. El COVID-19 se presenta principalmente con síntomas como fiebre, mialgias o fatiga y tos seca. Por otra parte, aunque se cree que la mayoría de los pacientes tienen un pronóstico favorable, los pacientes mayores y aquellos con enfermedades crónicas subyacentes pueden tener peores resultados. Y esto se debe a que los pacientes con enfermedad grave pueden desarrollar disnea e hipoxia dentro de una semana siguiente a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, que pueden progresar incluso rápidamente a síndrome de dificultad respiratoria aguda o en algunos casos insuficiencia de órganos diana. De este modo, se realizó un estudio cohorte retrospectivo de la enfermedad COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2, donde se utilizaron 201 pacientes con edades de 21 a 83 años de edad con neumonía por COVID-19, confirmadas todas estas en el hospital de Jiangtan, Wuhan, China. El procedimiento para realizar este estudio se llevó a cabo gracias a un equipo capacitado de médicos y estudiantes de medicina, los cuales recopilaron datos epidemiológicos, clínicos y resultados de registros médicos electrónicos. Todos estos pacientes fueron seguidos hasta el 13 de febrero de 2020 y cada componente fue individualizado, con definiciones distintas en sus resultados clínicos y registrados por separados. De igual manera, para la identificación del virus, se utilizaron muestras de frotis de garganta, las cuales se obtuvieron de todos los pacientes al ingreso, y se probaron utilizando ensayos de reacción de cadena de polimerasa con transcripción inversa en tiempo real. Cabe destacar que en este estudio también hubo presencia de otros patógenos respiratorios, incluyendo el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluenza, el adenovirus e incluso el virus de la influenza A y B, y además identificaron patógenos bacterianos y fúngicos mediante cultivo de esputo. Por otra parte, los pacientes también fueron sometidos a análisis de sangre de rutina, coagulación, pruebas bioquímicas e incluso radiografía de tórax o tomografía computarizada. A nivel más intenso, se realizó un soporte de oxígeno durante la hospitalización, ya sea con cánula nasal, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva e incluso ventilación mecánica invasiva con oxigenación de membrana extracorpórea. En este estudio, cohorte retrospectivo de la enfermedad por COVID-19, se evaluaron dos resultados, los cuales fueron el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria y muerte entre los pacientes por síndrome de dificultad respiratoria. Y de esta manera, el estudio, que incluyó 201 pacientes, como ya mencioné, entre edades de 21 a 83 años, con una media de aproximadamente 51 años, presentaron síntomas autonotificados con más frecuencia al inicio de la enfermedad, los cuales fueron fiebre, que estuvo presente en 188 pacientes de los 201, tos en 163, tos productiva en 83, disnea en 80 pacientes y fatiga o mialgia en 65 pacientes, donde la mayoría, es decir, 76.6% aproximadamente, o 154 pacientes del total de 201, presentaron fiebre con tos. 36.8 presentaron fiebre con disnea y además el 32.8% presentaron fiebre con fatiga, mialgia o dolor de cabeza, pero solamente 13 de estos pacientes presentaron fiebre sola. En total, 191 de estos pacientes, es decir, el 95% de los pacientes tenían hallazgos de infiltraciones bilaterales en la radiografía de tórax, mientras que 10 solamente tuvieron infiltrados unilaterales. Y 76 de estos pacientes tenían comorbilidades, las cuales se pueden presentar como la hipertensión,
que estuvo presente en 39 de los pacientes, diabetes en 22, enfermedad hepática en 7, enfermedad del sistema nervioso en 7, enfermedad pulmonar crónica en 5, enfermedad renal crónica en 2, enfermedades del sistema endocrino, pero sin incluir la diabetes en 2 e incluso presencia de tumores en 1. La mayoría, que corresponde al 86.1% o 773 de los 201, fueron evaluados para 9 patógenos respiratorios adicionales, y estos fueron a través de una recolección de cultivos de bacterias y hongos, donde solamente uno de estos pacientes estaba coinfectado con el virus de la influenza A. Cabe destacar que en este estudio cohorte retrospectivo para la enfermedad por COVID-19, de los 201 pacientes estudiados, 165 o el 82.1% requirieron soporte de oxígeno en el hospital, las cuales incluían cánulas nasales, los cuales 98 pacientes la requirieron, ventilación mecánica no invasiva, 61 pacientes, ventilación mecánica invasiva, 5 pacientes, e incluso ventilación mecánica invasiva con oxigenación de membrana extracorpórea, un paciente, de los cuales 201 pacientes, un total de 196 de ellos, requirieron tratamiento antibiótico empírico y terapia antiviral, las cuales incluyeron oseltamivir, que las utilizaron 134 pacientes, o el 66.7% de estos, ganciclovir, 81 pacientes, lopiramir y ritonavir, 30 de estos pacientes, e interferón alfa, 22 pacientes, donde más de la mitad, es decir, un 52.7% de los pacientes, además recibieron tratamiento antioxidante, que incluían glutatión y N-acetil-L-cisteína. Se administró también en 62 de estos pacientes metilprednisolona, principalmente en pacientes que incluyeron inmunomoduladores como la inmunoglobulina, la timosina y los granulocitos humanos recombinantes como un factor de estimulante de colonia, los cuales se dio a 34.8% de estos pacientes. Los resultados de este estudio se pueden observar en la tabla número 2, que indica los índices del laboratorio en pacientes con enfermedad por COVID-19, los cuales estos fueron los hallazgos de laboratorio al ingreso hospitalario, que demostraron un aumento en la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Más de la mitad, es decir, 126 de 197 pacientes de esta cohorte tenían linfocitopenia, aproximadamente un tercio tenían neutrofilia y un cuarto tenían leucocitosis. Además, podemos observar también aquí algunos pacientes demostraron lesión hepática con elevación de alpactato aminotransferasa y alanina aminotransferasa en 42 de estos 198 pacientes. Cabe destacar que la mayoría de los pacientes presentaron índices miocárdicos elevados, es decir, de 198 pacientes, 194 lo tenían lactato deshidrogenasa elevada, y 9 de 198 tenían una creatinina quinasa elevada. Cabe resaltar que pocos pacientes tenían una indicación de una lesión renal por urea plasmática elevada. Solamente fueron 9, y de creatinina sinasa 9. De 195 pacientes, 4 presentaron tiempos de protonina prolongados. De este estudio cohorte, como podemos observar aquí, de 144 del total de 201 pacientes fueron dados de alta del hospital en una estancia media de aproximadamente 13 días. De estos, 84, es decir, 41.8%, desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria y 53 requirieron ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Además, 67 recibieron ventilación mecánica y 44 de estos fallecieron. Por otra parte, de los 67 pacientes que recibieron ventilación mecánica, 44 fueron dados de alta y 9 permanecieron hospitalizados, donde un tiempo medio del mismo ingreso hasta el desarrollo del síndrome de dificultad fueron de aproximadamente 2 días. Todos estos pacientes que fallecieron habían desarrollado síndrome de dificultad respiratoria y además habían recibido ventilación mecánica. Por otro lado, aquí podemos observar la comparación de los pacientes sin síndrome de dificultad respiratoria y los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, los cuales fueron mucho más, donde los mismos presentaron una temperatura mucho mayor al ingreso.
Además, sus síntomas iniciales con disnea en comparación con aquellos sin síndrome de dificultad respiratoria tenían una diferencia grande de aproximadamente 33.9% en comparación con los pacientes sin síndrome de dificultad respiratoria, los cuales tenían una mayor proporción de comorbilidades, incluida la hipertensión, con una diferencia de aproximadamente el 13.7%, diabéticos con una diferencia de 13.9% y que puede hacer la diferencia entre los pacientes que no tenían síndrome de dificultad respiratoria. De este modo, los pacientes que desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria tenían menos probabilidad de ser tratados con terapia antiviral y más probabilidad de ser tratados con metilprednisolona, los cuales de estos 84 de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, de los cuales 61 recibieron ventilación mecánica no invasiva, 17 recibieron cánula nasal, 5 ventilación mecánica invasiva y 5 con ventilación mecánica invasiva con membrana extracorpórea. Podemos observar en esta tabla la mayor edad, que era mayores a 65 años, y una fiebre mayor a 39 grados Celsius, comorbilidades como la hipertensión o la diabetes, además de neutrofilia y linfocitopenia, así como recuentos más bajos de células T, CD3 y CD4, índices relacionados con los órganos terminales y índices elevados relacionados con la inflamación, como pueden mencionarse la proteína C reactiva de alta sensibilidad y la ferritina sérica, y además indicadores elevados relacionados con la función de coagulación, se asociaron significativamente con mayores riesgos de desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria, de modo que los pacientes que recibieron tratamiento con la metilprednisolona parecen haber estado más enfermas que los pacientes que no la recibieron. Específicamente, una mayor proporción de los pacientes que recibieron metilprednisolona se clasificaron en un grupo más alto del índice de gravedad de neumonía en comparación con aquellos que no lo recibieron. De este modo podemos mencionar lo que son los factores de riesgo relacionados con el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria y la progresión de esta a la muerte, las cuales incluyeron lo que es la edad avanzada, la neutrofilia y la disfunción de órganos y coagulación. Además, se observaron varios factores asociados con lo que es el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda con aquellos que no se asociaban a la muerte, como las comorbilidades, los recuentos de linfocitos CD3, los recuentos de las células TCD4, el aspartato aminotransferasa, la prealbuminemia, la creatinina, la glucosa, las lipoproteínas de baja densidad e incluso la ferritina sérica. Además, la diferencia entre el dímero de medio entre los grupos de muerte y los de supervivencia fue mucho más grande que entre los grupos que no, lo que sugiere que la coagulación intravascular diseminada estaba en camino a la muerte en algunos pacientes. Curiosamente, aunque la fiebre alta se asoció positivamente con el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria, se relacionó negativamente con la muerte, lo que es inconsistente con los resultados observados en este estudio. De esta manera, en este estudio cohorte retrospectivo para la enfermedad de COVID-19 en 201 pacientes con una media de edad de 51 años, se ha observado que la edad avanzada se asocia con mayor riesgo al desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria y muerte, probablemente debido a una respuesta inmune menos rigurosa. Aunque la fiebre se asoció con el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, también se asoció con mejores resultados. Varios factores relacionados con el desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria no se asocian con la muerte, lo que indica las diferencias patofisiológicas, cambios desde la admisión hospitalaria hasta el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria y desde el inicio del mismo hasta la muerte. Además, el tratamiento con metilprednisolona puede ser beneficioso para los pacientes que desarrollan síndrome de dificultad respiratoria, de modo que ensayos clínicos aleatorios de doble ciego para determinar los tratamientos más efectivos todavía se necesitan para determinar y conocer con mayor especificidad esta enfermedad COVID-19.